La dosis adecuada de material literario está en Oriente 99. Vamos a meternos unas líneas, ¿ok? Bienvenidos queridos amigos, saludos hasta el rincón más escondido en el que se encuentren y desde donde nos escuchen. Mi nombre, José Solís, alias El Omar, dando inicio a una nueva emisión de Unas Líneas o qué. Este es su programa dedicado a la promoción de la literatura y a las artes y a las actividades que tengan que ver con las letras. En esta ocasión, desde la cabina de Oriente 99, ubicada en el Parque del Pueblo, Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, aquí en la Alcaldía Iztapalapa, les hemos preparado una charla un poco distinta a las que hemos tenido en esta serie de programas que cada semana vamos produciendo. El material de esta oportunidad está más enfocado en la elaboración de los libros, por así decirlo, tras bambalinas, o previo a que el libro llegue a ustedes. Si bien hemos conversado con escritoras, escritores, con talleristas, con editoriales y editores, nos hemos indagado en esta ocasión o nos vamos a meter un poco más en tema de la producción de los libros. Hemos explorado la conjunción de las ideas y cómo plasmarlos en las páginas. En esta ocasión lo vamos a hacer de una manera más técnica. En este programa, a través de nuestros invitados, nos vamos a permitir un panorama distinto, sin salir justo también del tema de los libros, pues a través también de sus servicios y cómo es la elaboración, la técnica de un libro o de varios. A la vez vamos a conocer las diferentes ofertas en servicios que tienen pues para ofrecer a escritores independientes mayormente. Como ya lo habrán visto en el flyer de esta semana, publicado en la página de Oriente 99 y también en el perfil de alias El Omar, estamos refiriendo a Cotoco Studio, que es un colectivo creativo con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito editorial, gráfico y narrativo, fundado en el año 2000 como parte del equipo detrás de la emblemática revista Conexión Manga. El estudio se consolidó como un referente a la edición del cómic, ilustración y autopublicación en México. A lo largo de su trayectoria, Cotoco Studio ha participado en consejos editoriales, dirigiendo publicaciones especializadas como Chicas Trabajadoras y desarrollando una sólida red de difusión en medios impresos y digitales. Su enfoque combina la estética visual con la narrativa provocadora, explorando géneros como el manga, el cómic erótico, el BL o Boys Love, el terror y la novela gráfica. El estudio ofrece servicios integrales, que abarcan el diseño gráfico y editorial, maquetación profesional, corrección de estilo y generación de contenidos, ilustración, concept art y storyboard, producción de motion graphics, asesoría en autopublicación y formatos digitales, entre otros. Actualmente, Cotoco Studio cuenta con títulos publicados en Amazon, como la antología Tinta Negra, la saga Berlín, las novelas Moscú y Kisuato, que han destacado por su estilo audaz y su narrativa alternativa, con una visión que abraza tanto lo impreso como lo digital. El estudio se mantiene activo en redes sociales y plataformas de distribución, ofreciendo soluciones creativas a autores independientes, editoriales emergentes y proyectos culturales que buscan una identidad visual sólida y una edición de calidad. Que, sin intención de spoiler, esta es de manera general una pequeña semblanza, pero para conocer a detalle a Cotoco Studio, hoy compartimos micrófonos con Romy Villamil. Bienvenida, Romy, aquí a Oriente 99, ¿cómo te sientes? Hola, bien, de hecho estamos aquí los dos, Jorge y Virgil. Somos okay. Dos personas, estamos aquí los dos. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues bien, aquí atareaditos, justamente trabajando duro. Ya los interrumpimos un poco con esta emisión. Es un placer que nos acompañen. Muchas gracias por permitirnos su tiempo y espacio. Me gustaría comenzar la charla por el nombre Cotoco Studio. Es un nombre que, personalmente me refiere directamente al manga, aunque yo no conozco mucho del tema, pero es lo primero que me hace pensar al escuchar o leerlo. ¿Eso es correcto? ¿De dónde sale el nombre Cotoco Studio?
Bueno, viene de un pasaje de una de las novelas que ya mencionaste, la historia de Kisuato, transcurre en un universo ficticio con reminiscencias orientales. No es un Japón histórico, pero sí tiene muchas reminiscencias, un poco como la serie de Avatar, el de Last Airbender, que está inspirada por este universo oriental, pero no es histórico. Dentro de la novela aparece un pasaje en el cual uno de los personajes narra que cuando era chico tenía un sapo al cual llamó Kotoko, y este sapito era enorme y era feo, y con él molestaba a su primo menor, que era muy llorón, entonces siempre lo molestaba de, mira mi sapo Kotoko, mira mi sapo Kotoko, y el primo, como era muy delicado, era de, mamá, me está molestando con el sapo Kotoko, dice que yo soy ese sapo y que me voy a volver, que es una bruja. Entonces de ahí agarramos el nombre de Kotoko. Órale, y esto hace referencia justo a que Kotoko Studio molesta, por así decirlo, a otras editoriales o editoriales que no acogen a los escritores independientes. No tanto como No. eso. De inicio fue así, nada más se nos salió, se nos ocurrió, nos gustó el nombre para ponerlo, pero en general sí no estamos muy apegados a la estructura editorial clásica. Como bien comentas, nosotros tenemos más de 25 años trabajando profesionalmente en medios editoriales en México, desde trabajar haciendo artículos, haciendo dibujos, etcétera, hasta formar ya parte de un consejo editorial. Y con el paso del tiempo hemos visto precisamente este círculo vicioso que se ha generado en el medio editorial, en el cual cada vez las editoriales se ven complicado el hecho de sacar nuevos títulos, y todo se refiere al hecho de que no dan oportunidad a nuevas ideas. De cierta forma lo entendemos, es lo que comentábamos precisamente en el evento en que nos conocimos, dimos una plática, y fue lo que comentamos. Entendemos que para las editoriales es un negocio, hemos estado trabajando detrás de bambalinas, como bien mencionas, y entendemos que es un negocio, tienen que ver regresar ese dinero, esa inversión. Pero también es cierto que desde hace un tiempo, desde hace más de 15, 18 años, las editoriales han optado por escritores en casa, o que se les llama in-house, o escritores fantasma. Todo esto para mantener el control completo de la producción y obviamente tener tener todo lo que son regalías y demás, porque finalmente a un escritor fantasma se le paga una vez y ya, ¿no? Pero esto genera un círculo vicioso, porque salen las mismas ideas repetidas una y otra vez. Siempre comentamos cuando damos plática que se dice mucho que en México no se lee, y es una gran mentira. El mexicano lee mucho, quizá no lee lo que debería, pero donde quiera que volteas ves a alguien leyendo, ya sea con la vista acabada de su teléfono, leyendo un libro, leyendo una revista. El mexicano lee mucho. ¿Pero por qué no compra libros? Básicamente por tres cosas. Uno, porque no encuentra títulos que le llamen la atención, porque las editoriales prefieren mantener un perfil bajo y no meterse en problemas con ideas complicadas, con ideas interesantes, ideas transgresoras. No les interesa, les interesa más lo clásico. Lo segundo es el dinero. Comprar un libro se ha vuelto un artículo de lujo. Comprar un libro es muy, muy difícil y queda muy fuera del alcance del bolsillo de las personas en promedio. La gran mayoría pues va a bazares, a ventas de remate de libros, etcétera, porque finalmente es para lo que le alcanza. Y tercero, el hecho de que, como decimos, no hay una circulación de ideas frescas, ¿no? Entonces, vamos, eso ha afectado bastante el mercado. Entonces, somos de la idea de que el público tiene que recibir más ideas, más información. Hemos visto que en Internet hay mucha gente buscando títulos interesantes, complejos, pero las grandes editoriales no se los están dando, y le están dando prioridad a los llamados Star Talent, que muchas veces no son ni Star ni Talent, que son escritores que muchas veces, entre comillas, escritores, porque no escriben ellos, sino que traen un escritor fantasma y utilizan la imagen famosa de alguien para utilizarlo de gancho, ¿no? Entonces es complicado, pero en Internet vemos gente buscando ideas frescas, fuertes. Entonces
En ese aspecto no es que nos dediquemos a molestar otras editoriales, pero sí somos insistentes en el hecho de que si quieren que el público de nueva cuenta vuelva a comprar libros como parte de su cultura, pues tienen que darle títulos interesantes y tienen que ponerlos al alcance de su bolsillo. Exactamente. En esta gama de servicios que ofrece Kotoko Studios, pues se encuentra el diseño editorial, la impresión, la autopublicación. ¿Qué otros servicios o qué otro alcance tiene el contactarse con ustedes? Bueno, damos servicio generalmente de ilustración. También hacemos diseño gráfico y materiales para publicidad. Eso ya es como una manera aparte. En el sentido editorial, pues hacemos servicios de encuadernación. Impresión y encuadernación de libros. Nosotros nos dimos cuenta hace más de 20 años que esta idea bucólica de llevar tu escrito a una editorial, que lo revise un editor y que lo analice y que decida apostar por él, pues técnicamente está extinta. O sea, nos cansamos de tocar puertas, de presentar escritos, etcétera. Que dijeran, pues no estábamos interesados, ¿no? Exacto, por lo mismo que te comento, ¿no? Que prefieren tener escritores in-house o escritores fantasma, es complejo. Pero conocemos a mucha gente que, igual que nosotros, tiene ideas, tiene proyectos, no encuentra cómo hacerlos llegar al público, sobre todo porque imprimir es carísimo. Aún en esta época que existe la impresión digital, es carísimo. Entonces te piden un tiraje de, pues, por lo bajo 100, 120 piezas, y eso le pega mucho en el bolsillo al autor, porque tú no puedes iniciar tu siguiente proyecto hasta que no has vendido el 70% del proyecto anterior. Entonces se vuelve un cuello de botella espantoso. Entonces nos dimos a la tarea de buscar qué formas había para la gente que quiere autopublicarse y que no se muera en el intento, ¿no? Entonces hemos aplicado todo el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de más de 20 años trabajando profesionalmente para varias editoriales en México, con nuevas opciones, ¿no? Y también enseñarle a la gente todas esas partes, esas divisiones del trabajo editorial que muchas veces no conocen, o desconocen, como son, por ejemplo, el trabajo de un editor. Precisamente en el equipo que nos conocimos, en la plática comentábamos que el trabajo del editor es el más necesario, pero también es el más odiado. La gente odia tener un editor porque sienten que lo censuran, sienten que se meten con su bebé, y como bien dice el refrán, pues no hay hijos feos, ¿no? Sin embargo, muchos proyectos necesitan ser ajustados. Un editor tiene que visualizar el proyecto como algo que pueda venderse, tiene que checarse qué conflictos puede generar y tiene que ajustar todo para la venta. Y se requieren la parte creativa, la parte imaginativa, la parte que concibe las ideas y las desarrolla, pero también la parte del editor que checa costos, precios, alcance, competencia, todo eso. Mucha gente se nos acerca a decir, oye, ¿cuánto me cobrarías por hacerme el trabajo de editor? ¿Cuánto me cobrarías por hacerme el trabajo de formación? ¿Cuánto me cobrarías por hacer el trabajo de portada? Y lo que nosotros le decimos es más viable para ambas partes que yo te enseñe a hacerlo, porque tú aprendes a hacerlo y no vuelves a pagar por ello. Entonces también beneficia tu bolsillo, porque, por dar un ejemplo, si alguien solicita que se le haga la formación de su libro, se cobra por páginas. Entonces, si un ejemplar, un proyecto tiene 100 páginas, imagínate cuánto sería por muy barato que cobraras por página. Entonces, nosotros tenemos ahorita 3 cursos básicos disponibles, que es el curso para escritores principiantes, en el que les enseñamos todo aquello que aprendimos en más de 20 años trabajando con editores, correctores, formadores, etcétera, para que aprendan cómo concebir una historia, cómo narrarla, cómo crear personajes, cómo meter giros en la trama, cómo armar arcos o sagas, todo este material que muchas veces la gente que buscamos escribir no tenemos al alcance, ¿no? Tenemos un segundo curso que es diseño gráfico para escritores. Les enseñamos formación, diseño, desde cómo crear una portada, cómo funciona una portada, qué es lo que debes tomar en cuenta para hacer una buena portada, tipografía, qué programas de diseño se emplean para formar un libro, un cómic, lo que sea,
qué opciones tienes. Y tenemos el tercer curso, que es de impresión y encuadernación. Una cosa que a nosotros nos permite dar un buen precio con nuestros productos es que nosotros imprimimos y nosotros encuadernamos. Entonces eso nos permite elegir la presentación y nos permite elegir el precio y dar un precio mucho más adecuado, mucho más atractivo para que la gente se anime a comprarlo. Entonces lo que nosotros ponemos a disposición del público son estos cursos para darles toda esa información y puedan crecer profesionalmente. ¿Estos cursos se ubican en alguna institución? ¿Hay que asistir? ¿Son en línea? ¿Son híbridos? Se pueden dar presencial. Nosotros estamos por el Palacio de los Deportes. Se puede dar presencial. O también están preparados para que se tomen online, para que lo puedan tomar desde la comunidad de su casa. Por si están en otro lugar, si están, por ejemplo, en otro estado, en otra ciudad, en otro país, lo puedan tomar. Los cursos ya tenemos rato impartiéndolos. Los ha tomado tanto gente que no sabe nada, que va de cero, hasta gente con formación profesional. Y todos han quedado maravillados con los cursos, porque es la condensación de toda la información. Quitamos toda la basura para dar la información concentrada y útil, que salgan con una información que verdaderamente les sirva para desarrollar sus proyectos. Ok, ¿alguna página o sitio para que se puedan poner en contacto y puedan ver más a detalle tal vez los costos? Si gustas igual mencionarlos, los costos de cada uno de los cursos, y si en todo caso tal vez se pudiera tomar uno en lugar del otro, o tiene que ser consecutivo, primero uno, luego el otro y después el tercero. Aquí es como quiera tomarlo la gente. Se les aconseja que lo tomen en orden, comenzando por el curso para escritores, el de diseño gráfico posteriormente y finalmente el de encuadernación, pero pueden tomarlo como ellos gusten, ¿eh? Gracias. Los cursos tienen un costo de 500 pesos, excepto el de impresión y encuadernación para escritores, que está en 600. Okay. Y nos pueden localizar sobre todo en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, es donde más frecuentemente estamos, como Kotoko Studio. Y en Kotoko House, en YouTube estamos como Kotoko House. También tenemos nuestras narraciones para quien quiera leerlas. Todas nuestras novelas están a disponibilidad en Wattpad, igual Kotoko Studio, wattpad.com/Kotoko Studio. Para cualquier contacto es más frecuente y más directo a través de Facebook o de Instagram. Muy bien, y bueno, ¿estas narraciones son de autores o independientes que han trabajado con ustedes, o son de lo que ustedes mismos escriben? Bueno, las audionarraciones están en YouTube, esas hacemos por gusto. Hay algunas narraciones que son de nuestra autoría, y de hecho estamos también invitando a la gente, porque también es otro medio de darse a conocer. Es decir, hacer una narración pequeña, 40 minutos, 45 minutos, un capítulo, 2 capítulos, para que la gente se anime a ir a su sitio y conocer su material, ¿no? En Wattpad están 100% nuestras obras de autor, ahí pueden entrar a leerlas, ¿no? También es lo que les tratamos de enseñar, que tienen que apoyarse en la tecnología y los medios que ahora tienen. Cuando nosotros comenzamos, no existía las plataformas sociales que existen ahora, ni todas las opciones que existen ahora. Antes te casabas con una editorial y era la única manera. Hoy hay un mar de opciones, nosotros hemos explorado muchísimas, y por eso preparamos estos talleres para mostrarles todas las opciones que tienen para promover su material. Con respecto a los talleres, por ejemplo, ya en la parte de la impresión, ustedes, dentro del costo, ¿se incluye el material que se pudiera utilizar, o ustedes indicarían en dónde conseguirlo tal vez, o nada más dar ciertas sugerencias para comprarlo? Vaya, ¿también es un proceso, los talleres son prácticos? Están preparados para que la información práctica se la lleven. De eso no hay ningún problema, pero la idea es mostrarles, primero, que conozcan el material, que aprendan a conocer los papeles, cómo se manejan los papeles, bajo qué gramaje, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, las cantidades, etcétera, no tanto para interiores como para portada. ¿Cuáles son las opciones, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que es donde estamos nosotros,
para que puedan conseguir ese papel, sino qué opciones tienen estando en el interior de la República, darles sugerencias si están en otro país, cómo podrían moverse para conseguir su material. Es una cosa importante que tenemos que subrayar. Nosotros no pretendemos que se hagan con maquinaria compleja, porque también eso es muy decepcionante cuando tomas curso, ¿no? Que de repente dices, bueno, me van a dar un curso de cómo hacer muebles con metal, ¿no? Y lo primero que te dicen, agarras tu cortadora de plasma, bueno, y si yo no tengo cortadora de plasma, ya pudiste. No, aquí empezamos de cero. De hecho, cuando nosotros comenzamos con una impresora de casa. Afortunadamente nuestro catálogo ha crecido, y como ha crecido, tuvimos que pasar a otras opciones que nos permiten acelerar el proceso ya por volumen sin dispararnos el costo. Pero pueden comenzar desde una impresora de casa, o sea, el taller que damos es para que comiencen con lo que tienen a mano y comiencen a moverlo. Claro, eso es importantísimo. Algo que me gustaría resaltar, ese día que nos conocimos en la feria de la autopublicación en el Fondo de Cultura Económica, se acercó una señora a preguntar sobre la autopublicación y ella mencionaba que es ama de casa, que ella no podía asistir a los talleres. En este sentido, ¿con cuánta gente o de alguna manera, si tienen alguna forma de contabilizar, cuántos autores que se hayan autopublicado acuden con ustedes en comparación con editoriales que se pudieran acercar también a sus servicios? Es que en este aspecto están pensados los cursos precisamente para autores individuales, tanto a los que tienen alguna formación como los que van de cero, ¿no? Para que puedan por sus propios medios hacerlo sin depender tal cual de una editorial. Cuando tú dependes de una editorial, lo que le comentaba, sí recuerdo a esta persona que comenta, lo que yo le decía, cuando tú trabajas para una editorial, tú te vas por porcentaje o tu beneficio está por porcentaje, y es un porcentaje sumamente bajo, a menos de que seas una superstar ya conocido como Stephen King o como Alan Moore, etcétera. A ti te vienen dando el 1 o el 2% del precio de portada, o sea, ¿cuánto tendrías que vender para que eso realmente resultara un beneficio? Entonces, lo que nosotros hacemos es darles los conocimientos para que puedan empezar ellos mismos sin tener que desembolsar tanto, que conserven los derechos, porque también les enseñamos cómo registrarse, cómo cubrirse, cómo protegerse y cómo trabajar para obtener un margen de ganancia mayor sin tener que estar desembolsando grandes cantidades de dinero. Justo esa era otra de las cuestiones. En este acompañamiento dentro de los cursos, ¿ustedes ayudan, ofrecen la asesoría del proceso, incluyendo el registro perdón, se me olvidó de derechos de autor? Uh-huh. Pues en realidad el registro de derechos de autor no es nada complicado. Les damos el norte para que vayan y lo revisen, porque la página es muy específica y muy explicativa al respecto. De hecho, en nuestro TikTok también se hizo un video explicando a grandes rasgos cómo registrar la obra, y no requiere de grandes cosas, a menos de que sea de que vas a registrar algún personaje o ya vaya sobre registro de licencias, en cuyo caso ya cambia. Pero cuando se trata de registro de obra literaria es muy sencillo. Ok, bueno, entonces para saber cuál sería el proceso, acudan al TikTok, denle like y suscríbanse también, síganlos para que estén pendientes, porque imagino que también hablábamos también con otros autores que hemos tenido aquí en la cabina como invitados, que de repente ya no nada más se trata de escribir y de publicar. En algún punto también el escritor se tendría que volver de cierta manera, si no influencer, sí creador de contenido para promocionar su obra. Ustedes ya mencionabas hace rato que dan esas recomendaciones de moverlo en diferentes plataformas. ¿Qué otras alternativas o dentro de los mismos cursos o talleres se maneja esa promoción en distintas plataformas o de diferentes materias, ferias de libro, videos, chats, en vivos, ese tipo de interacción con el lector? Sí, claro, es fundamental tener la interacción con el público para que vayas viendo cómo responde a tu material y también vayas haciendo los ajustes que sean necesarios, ¿no? Ahorita estamos viendo una época en la que el sistema de mercadeo
de libros, revistas, etcétera, cambió radicalmente con la aparición y la popularización y la expansión del Internet. Algunos campos, como por ejemplo son las revistas, los periódicos, la verdad los ha golpeado muy, muy fuerte. Es una batalla que perdieron frente al Internet. Pero los libros, los cómics, las novelas gráficas, el manga, etcétera, ganaron esa batalla y encontraron en redes sociales, en Internet y en plataformas una forma de crecer, de deshacerse también de ese yugo que se tenía y que amarraba a la autora a depender por fuerza de una editorial. Lo que pasa es que muchos siguen pensando con la misma mentalidad de hace 20 años y el sistema de comercialización varía. Te lo digo porque hemos platicado con compañeros que son de la misma generación o anteriores a la nuestra. Están como todavía muy clavados con la idea de una distribución en puestos de periódicos de manera constante, cuando pues ya muchas distribuidoras ya ni siquiera existen. Sí, lo que pasa es que también antes, te digo porque nosotros durante muchos años trabajamos así, de cierta forma era más cómodo para uno como creador, como creativo. ¿Por qué? Porque tú entregabas un proyecto, te pagaban y tú te desentendías. Quien tenía que romperse la cabeza con la comercialización, la distribución, etcétera, era la editorial, pero pagabas el costo. ¿Por qué? Porque lo que te daban era muy poco y aquellos corrían con la mayor parte de la gestión. Hoy día, como autor, no importa si es de novelas, si es de cómics, si es de manga, etcétera, tienes que volverte editor y tienes que volverte tu distribuidor. Tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a adaptarte a los nuevos mercados y las nuevas formas. Así como dices, tienes que hacerles al community manager, al influencer, pensar tu contenido, estar bombardeando. Es una labor, a veces es exhaustiva, y redes sociales tiene un manejo en el cual el dinero manda. Entonces, si no pagas una pauta, si no pagas un contenido para que te lo potencialicen, es bastante complicado darse a conocer, pero es mucho de estarle macheteando. Sí hay que tener paciencia, eso también se los decimos, hay que tener mucha paciencia, no desesperar, porque todos quisiéramos, pues, ser, como dice Jorge, ¿no? Ser J.K. Rowling o Stephen King, ¿no? Y que te hagan películas de tus personajes, pero aterrizándonos en la realidad, pues no es muy fácil. De hecho, ya aterrizándonos a nivel Latinoamérica, es muy difícil que eso pase. No vamos a hablar mal de la región, hablamos de cuestiones de cómo se manejan. Yo diría que más bien a nivel mundial. A nivel mundial realmente, tan es así que si, por ejemplo, le pides a la gente que te diga 5 actores famosos, te lo dice de memoria. Ajá. Si le preguntas a la gente que te digan 5 dibujantes famosos, te los dicen de memoria. Si les preguntas por 3 escritores, se quedan pensando. Ajá, pero es que te van a decir los de siempre. Exacto. Entonces, vamos, cuesta un poco más de trabajo, sí, pero no es imposible. Como les decimos, esto es carrera de resistencia, no de velocidad, porque muchas cosas que despegan así, en un día para otro, así se caen. Al siguiente se caen. Uh-huh. Entonces se trata de ir apuntalando poco a poco. También mentalizarse a que los 13 millones de seguidores que pueda tener determinado influencer muchas veces son de papel. Pueden ser pagados, pueden ser inflados, pueden ser granjas de bots. No dejarnos deslumbrar por es que tiene 13 millones de seguidores y yo nada más tengo 200. Tranquilo, tus 200 seguidores son seguidores reales, son gente que te está oyendo. Los 13 millones, quién sabe, y lo más probable es que no sea cierto. Entonces sí les enseñamos a que tengan paciencia, a que desarrollen historias, a que se salgan un poco del molde, porque también de obras molde pues estamos muy llenos. Sí, de hecho lo ves, por ejemplo, en plataformas internacionales de libros. Empiezas a ver y te das cuenta que es la misma temática una y otra vez con los mismos clichés, al grado tal de que ya se vuelven tropos, o sea, ya rebasan lo que debe ser un cliché. ¿Por qué? Porque si a esta persona le pegó esto, pues agarro los mismos elementos, lo medio maquillo y lo vuelvo a sacar, y así voy asegurando cierta venta. Entonces, vamos, muchas veces incluso detrás de, entre comillas, de estos escritores o de estos autores independientes, en realidad hay toda una estructura. También por eso les decimos, nunca olviden que el 70% de lo que ven en Internet es falso. A nosotros nos ha tocado vivirlo.
hacer trabajo para otras personas, digo, no vamos a decir nombres, que salen a dar la cara y que el público cree que ellos hacen todo cuando en realidad ellos no hicieron absolutamente nada. Detrás de cada pantalla que ven, detrás de cada video que ven, en la gran mayoría de los casos hay una superproducción. Y como bien dice Romy, tú puedes tener 3 millones de seguidores. Eso no significa que los 3 millones te vayan a comprar algo. Puedes tener 200 seguidores y puede ser que de esos seguidores el 80% te compren cada vez que sacas un producto. Porque de 200 te compren 50 seguidores, es una ganancia mucho más neta que la relativa de 13 millones comprándote tal vez medio producto. Sí, claro, y en esta situación justo de la inmediatez que vivimos, o de la época en la que queremos todo ya a la mano, todo inmediatamente, bien lo mencionabas que el volumen de publicación puede ser dependiendo, o se puede hacer desde casa. Aquí el volumen que ustedes enseñarían a manejar, y porque justo también no todo el tiempo te van a estar comprando libros, tal vez depende un poco más del contenido y cómo lo muevas. ¿Cuál es el mínimo que ustedes recomiendan o que han visto que funciona para publicar? Es que es relativo. Ajá. Es relativo porque la ventaja de la autopublicación ya controlada, ya con conocimiento, con un esquema, es que tú puedes sacar, por ejemplo, voy a sacar 20 y los voy a ir promocionando. Conforme se me vayan acabando, saco otros 10 o saco otros 5, pero poco a poco voy vendiendo, no me voy desfalcando, voy recuperando ese dinero y ese dinero lo voy guardando con vista de, conforme vaya el crecimiento, ir adquiriendo métodos de trabajo más rápidos y a mayor volumen, porque fue algo que nos sucedió cuando nosotros comenzábamos. Teníamos un título, 2 títulos, era lo que teníamos. Entonces nos funcionó de maravilla trabajar con una impresora de casa, le sacamos todo el jugo posible, pero llegó un momento en que teníamos una saga de 3 tomos de una historia, más un spin-off, y luego empezaba la historia de Romy. Acabamos de lanzar otro que es Agnosia, que también está en Wattpad, que es una historia, una novela de terror, y poco a poco viene otra de vampiros. Viene otra de vampiros secos en la noche. Entonces ya estamos teniendo más de 6, 7 títulos al mismo tiempo, ya no es tan fácil sacar. Ya la máquina no nos daba, pero también hay otras opciones que también les recomendaríamos para que puedan recurrir a ese sistema de impresión y les pueda funcionar. Entonces lo ideal es ir comenzando con un tiraje que no te desfalque, con la mira de voy a imprimir, te repito, por decir algo, 10 ejemplares. Me voy a mentalizar que me voy a tardar 6 meses, 7 meses en vender esos ejemplares. Muy probablemente sea menos, pero con esa mentalidad, ¿no? Entonces vas incrementando tu tiraje, tu volumen y tu catálogo conforme te lo va requiriendo. Y eso es lo perfecto de trabajar con esto, que no te tienes que desangrar económicamente, porque lo hemos visto con muchos colegas del medio que le metieron con todo a su proyecto, con una gran esperanza, y sacaron 120 ejemplares, etcétera, de los cuales siguen teniendo 70 u 80 ahí almacenados sin vender. Entonces no pueden continuar el siguiente proyecto. ¿Por qué? Porque no han recuperado ese dinero. Por ejemplo, si es alguien que va a sacar su primer título, puede sacar desde, no sé, 5 o 10 ejemplares, sí, que para muchos pueden decir, ay, por Dios, 5 o 10 ejemplares, qué tontería, eso no es nada, pero es preferible que tenga 5 o 10 ejemplares vendidos y que ya alguien los tenga de manera certera para que puedas reinvertir, a que te quedes esperando a ver qué día alguien te hace caso. Aparte, también volvemos al mismo punto de la realidad, ¿no? De repente se encuentran en internet de, sí, es que acabo de mandar a hacer mi libro, imprimí 300 ejemplares. Muchas de esas personas tienen un soporte económico que les permite jugar en esa división. Nosotros nos estamos encaminando a la persona promedio, la persona que normalmente incluso tiene otro trabajo con el cual sobrevive y paga cuentas, como nosotros que nos dedicamos al medio de la publicidad y del diseño, ¿sí? Y que no puede disponer de tener un capital de inversión de 300 ejemplares, 200 ejemplares o 100 ejemplares parados ahí, que es dinero detenido. Entonces, repito, no se dejen deslumbrar porque luego de repente
Hay muchas cosas tras la pantalla de internet que no alcanzan a ver. Y cuando uno lo ve, pues como chicharito, como principiante, te desanima, porque dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa persona? Lo que es más, a escala profesional, y es algo que sí me gustaría comentar, a escala profesional, ya de grandes editoriales, incluso hacen trucos para engañar a la gente, porque la gente tiene la idea de que si se vende mucho un libro, es bueno. Significa que es bueno. Bueno, exacto. No, debemos entender que un bestseller no necesariamente es bueno. Solo está muy vendido. Simplemente se vende mucho. El nombre es bestseller, lo mejor ven ventas. Ahora, muchas grandes editoriales, sobre todo en Estados Unidos, están agarrando la maña de mandar gente a adquirir los libros para vaciar los anaqueles y que así las empresas que se dedican a catalogar los lanzamientos literarios digan, es que está haciendo un éxito de ventas, este es un gran libro porque está agotando, cuando en realidad no, o en muchos casos incluso pagan las críticas o pagan merchandising. Es como un poco como las películas actuales en cine, ¿no? Que la mitad de la inversión, si no es un poco más de lo que se puede hacer una película, es marketing para hacer que la gente vaya. Que están millones en publicidad para pagar a influencers para que digan que la película es una maravilla o es la más terrorífica, y en lugar de invertirlos en un buen guión, en buenas actuaciones, en buenos efectos, los invierten en una publicidad que resulta falsa. Resultado, la gente se decepciona y deja de ir. Entonces, en este caso, no, lo que le decimos es su crecimiento va a ser natural y por tanto va a ser un poco más lento, que no se decepcionen. Al final del día, desde que tú ya tienes un proyecto impreso y empiezas a promocionarlo, desde el instante en que te compran uno, dejó de ser una idea dentro de tu archivo de Word para convertirse en una realidad. Ya comenzaste, ya te están leyendo, tu libro ya está en el librero de alguna casa, en las manos de algún lector, hay alguien que lo está leyendo. Entonces tienen que comenzar con esa mentalidad. Claro, algo importante que mencionas, por ejemplo, la aplicación, ¿no?, de Word o el programa en la computadora. ¿Manejan algún programa específico para la edición, el diseño, la maquetación? O vamos regresando a esta idea de que lo puedes hacer desde casa o se les enseña para que lo hagan con las herramientas más básicas. ¿Qué herramientas? ¿Hay herramientas gratuitas o tienen algún costo que ustedes se los den para que continúen con esa labor? Hay un abanico muy grande. Está obviamente Word, que es el que utilizamos obviamente la mayoría de lo que escribimos. Utilizamos Word, pero les enseñamos a manejarlo bien para que organicen su escrito. Y obviamente hay opciones, algunas de código abierto, similares a Word, que pueden utilizar. Para formación utilizamos programas como por ejemplo InDesign, que es uno de los programas más importantes. Pero hay programas que están saliendo para hacer lo mismo, como la paquetería Affinity, QuarkXPress, demás. Que QuarkXPress es más vieja que InDesign, pero hay de diferentes precios que puedan accesar para usarlo, ¿no? Les enseñamos cómo usarlo, cómo dejar de tenerle miedo al programa, porque cuando hables y ves la interfaz, te aterrorizas. No, les enseñamos qué es lo que van a usar, qué no van a usar. Los centramos para que aprendan precisamente a manejarlo para hacer su edición, pero sobre todo también nos enfocamos a que adquieran el ojo del editor, que aprendan a ver con ojo crítico su obra, porque al final del día, en el momento en el que tú pretendes que alguien saque una moneda de su bolsillo y te pague por el trabajo que estás haciendo, se convierte en un trabajo formal y por tanto tiene que pasar un control de calidad. Hay que enseñarles cómo dejar de lado al fan, al creativo apasionado de su idea, para volverse el editor crítico y verlo. Un ejemplo rápido respecto a esto para redondear un poco más la idea. Cuando yo terminé de escribir mi primera novela, que fue Berlín, yo tenía a Romy como mi lector beta. Entonces Romy lo leía y me hacía algunas anotaciones, y evidentemente cuando tú eres el creativo, cuando tú eres el autor, te duele, te molesta que toquen a tu bebé, porque en tu perspectiva, pues tu bebé es perfecto como es. Cuando Romy me decía, es que aquí no sé qué, te molestas, te enojas, no, porque no sé qué, bueno, te cierras, te están tocando un nervio sensible. Evidentemente,
lo presenté mi manuscrito a varias empresas, a varias editoriales. Algunas desaparecieron, sigo esperando respuesta después de 20 años. Pero el destino quiso que termináramos trabajando profesionalmente en editoriales y fuimos aprendiendo, fuimos escalando hasta formar parte de un consejo editorial. En un consejo editorial es el que decide qué proyectos van, qué proyectos no van, bajo qué calidad, cómo se van a distribuir. Es decir, ya es el paso de la idea a convertirla en algo para venta. Cuando te das cuenta que la empresa va a apostar cientos de miles de pesos a tu decisión, sientes la responsabilidad porque dices, van a aprobar este proyecto y le van a meter 300,000, 400,000 pesos guiados por mi criterio. Entonces no puedo dejar nada a la suerte. Comienzas a formar tu carta, etcétera. Con el paso del tiempo, unos 9, 10 años después, durante una mudanza, encuentro mi manuscrito y digo, ay, el manuscrito de mi primera novela, me siento y empiezo a leerla. No llegué a la segunda página. Cuando empecé a buscar a tientas una pluma y empecé a marcar, ¿sabes qué? Esto está fuera de lugar, aquí no hay contexto, aquí tienes que reducirlo, esto es una incoherencia, esto redúcelo en la página, esto no añade nada a la historia, así que bótalo. O sea, muchas de las correcciones que hice, del 100% de correcciones que hice, el 30% Romy ya me las había hecho, pero en su momento no tenía la madurez profesional para entenderlo. Después de que ponen sobre tus hombros una inversión tan fuerte, te tienes que educar y formar, y entonces ya moldeas tu obra. Entonces hoy, luego de 18, 20 años después, veo ya el tomo final que está a la venta y digo, es así como tenía que quedar Berlín. Obvio, me doy cuenta de todos los errores y todos los puntos flacos que tenía, y seguramente por lo cual ninguna editorial me contestó. Pero en aquel momento el problema era, como le decía a Romy, que no nos decía nada, no me dicen nada, en qué estoy mal. Ok, no lo van a sacar, tiene errores, perfecto, solamente dime en qué me equivoqué para mejorarlo. Que ese es un gran problema. El problema no es ser novato, el problema no es escribir mal, el problema es que las editoriales no te responden. No. Entonces, como no hay una retroalimentación, a veces ni siquiera leen los escritos, eso lo hemos sabido, que a veces así como llegan, se van a la trituradora, pues cómo van a saber la gente si está haciendo algo bueno, y más aún, cómo van a saber las editoriales si tienen en sus manos una próxima oportunidad o no. Exacto. Porque yo sostengo y defiendo mucho la idea de que hay mucho talento en la humanidad, en México hay mucho talento, no puedes callar el talento humano, hay mucho. El problema es que no todos tienen los recursos para que se pueda capitalizar su talento. Entonces, como decía la canción de Duncan Du, mueren genios sin saber de su magia. Entonces, tuvo que pasar el tiempo para poder aprender, y recuerdo que en una ocasión, estando en Conexión Manga, en una junta nos preguntaron, bueno, ¿qué más se puede meter a la revista? Y yo les comenté, bueno, todas las revistas te meten clases de dibujo, ¿ok? Pero ¿qué hay de los que no queremos dibujar? ¿Qué hay de los que escribimos? ¿Quién nos enseña cómo escribir? ¿Quién nos enseña cómo se redacta? ¿Cómo se crea un personaje? ¿Cómo se hace un arco? ¿Cómo manejo mi historia? No hay quien te enseñe. Y de hecho en Conexión Manga metimos una sección que se llamaba Tips para escritores, y gustó mucho porque mucha gente dijo eso. A mí me encanta escribir y es la primera vez que me van indicando cosas y me van dando un norte. Cuando te rechazan, te mandan una carta genérica y ni siquiera te dicen estás rechazado, te dicen cosas como, por ejemplo, el proyecto está fuera dentro del canon que buscamos en la editorial, le deseamos mucha suerte. Ajá, pero no te dice, está mal porque su redacción tiene faltas de ortografía. Bueno, ya sé que tengo que corregirlas. ¿Sabes que su sintaxis está mal? Su desarrollo está mal. Ok, ya sé que tengo que trabajar en esto. No se lo dicen. Nada más es simplemente, está padre, sí, pero pues no nos interesa que tengas buen día. Ya sabes, nosotros les llamamos. Y la idea de los cursos es brindarles información por fin a la gente, una información efectiva, condensada, que sea útil, no que paguen por un curso en el cual van a estar 1 hora, 2 horas escuchando cosas que no le van a servir. Ajá. Claro, bueno, la semana pasada charlábamos con Marco Antonio Gabriel, que es dueño de la editorial, el editorial es El Viaje.
de Jalisco, y nos mencionaba, bueno, le hacía la pregunta de por qué tiene sus obras editadas en otras editoriales. Lo que él mencionaba pues es justo eso, para saber cómo están editando los demás y que yo no caiga en ese absurdo de decir lo que yo hago está bien. En este caso con ustedes y con los cursos se da esa autogestión o esa forma objetiva de evaluar los escritos propios. Me parece bastante interesante y bastante útil, porque ya no tendrías que ir a explorar en otros lados, tal vez sí para conocer qué están manejando, qué temas están llevando, pero ser tan objetivo como para poder evaluarse a sí mismo en sus escritos. Sí. Y aparte dejas al creador directamente ya con el público. Sí, es otra cosa muy importante. Muy frecuentemente cuando el autor fracasa le echa la culpa al público, ya sea a la productora, ya sea de cine, editorial, etcétera, no me apoyaron, o al público, es que el público no entendió mi obra. Al final del día, la realidad es que muy probablemente no hayas sabido desarrollar bien tu historia, ni siquiera es que tu historia esté mal, a lo mejor cometiste errores al momento de ejecutarla, ¿no? Entonces es algo que de repente a los autores no nos dicen. Y te repito, nosotros porque estuvimos trabajando como parte de un consejo editorial, tuvimos la enorme fortuna de trabajar tanto como creativos, como directivos, como parte de un consejo editorial. Pero normalmente compañeros del medio que nada más trabajaron del medio creativo, muy frecuentemente se acercan para decir, oye, échame la mano con la edición, porque ahí sí no tengo noción y no sé si mi trabajo está bien o está mal. Entonces sí es fundamental que tengan esa formación para que aprendan de manera ecuánime a revisar, examinar su proyecto y potencializar la capacidad de venta y de llegada al público. Porque sí, o sea, la editorial siempre va a ver el beneficio económico por delante y no está mal. El asunto es que muchas veces, cegado por esto, dejan de lado nichos importantes donde hay gente que está clamando por material del género y no lo quieren tocar. Otra gran ventaja del editor, del autoeditor, es que puedes tocar cualquier tema de la manera que quieras. Ajá, sin temor a la censura. Hoy día se están abriendo cada vez más eventos para diferentes tipos de contenido, desde contenido infantil, juvenil, hasta contenido para adultos. Entonces hay sitios, hay plataformas, hay grupos que están abiertos a diferentes materiales. También muchas veces el error es que estás arando en el desierto, estás tratando de vender tu material en grupos o en un sector al cual tu material no le interesa y tú lo tomas como un fracaso. No, es que simplemente estás tratando de vender refrigeradores a un esquimal y evidentemente te van a decir, no lo necesito, no me interesa. Ese es otro de los puntos. Y en este tema de los cursos, el periodo para tomarlos son ciertas fechas, duran 4 horas, 3 horas diarias. ¿Cómo manejan esto? ¿O es al ritmo de cada individuo? Los cursos los tenemos preparados pensando también en el hecho de que la gente normalmente está ocupada con el trabajo, con la escuela, etcétera. No podemos prolongarlo demasiado. Así que los cursos están programados para darse aproximadamente de 4 a 6 horas. Normalmente es mucho menos, pero nosotros dejamos ese rango de tiempo por si la persona necesita que repasemos algún otro punto. Con gusto nos regresamos y lo volvemos a repasar cuantas veces sea necesario, con tal de que se lleven el conocimiento. Ahora, nosotros no formamos grupos porque al final del día la gente tiene horarios distintos. Ajá, y ya nos sucedió que no se ponían mucho de acuerdo, algunos podían un sábado, pero no un viernes, otros a las 5, pero no a las 4, y era un poquito difícil coordinarlos. Entonces, pues vamos más como a planeación personal. Si alguien nos dice, no sé, puedo el sábado 15 a las 3 de la tarde, pues el sábado 15 a las 3 de la tarde, agendamos y ya. Más que nada porque independientemente de todo, aunque tuviéramos un grupo de 20 personas, tendríamos que enfocarnos con cada una de ellas porque cada persona avanza de manera distinta. Entonces es más personalizado. Nos enfocamos con cada persona, aunque estemos en un taller con varias personas al mismo tiempo, estamos con cada una de ellas para que vayan asimilando la información
y vayan adquiriendo todo el conocimiento. Eso está muy padre porque justo esa parte de la personalización lo hace a uno como consumidor o quien paga el curso, de pronto sentirse escuchado, sentirse entendido y como dices, avanzar al propio ritmo. Con esta situación justo también del curso, ¿podrías proporcionarnos nuevamente el medio de contacto? Me gusta insistir un poco en esto porque de repente la gente se le pasa a anotar correo, número, ya nos dieron las redes sociales y las pueden repetir para que se pongan en contacto y puedan pues justo adquirir o en caso de necesitar tal vez mayor información o más detalles porque siempre existe que ya se da la información, pero la gente, ¿me puedes dar más información? Cuando ya se tiene, pero digo, al final es un cliente potencial y pues hay que atenderlo, pasando justo en esta parte de la personalización. Los puntos de contacto. Los puntos de contacto, como te habíamos dicho, generalmente estamos en Facebook, @Cotoco Estudio, lo van a ver en el thumbnail, es las dos con K, K-O-T-O-C, K-O, Estudio, con S. Estamos en Instagram y en Facebook. También atendemos en TikTok. Curiosamente, TikTok ha sido una plataforma de mucha dinámica. La gente está muy atenta a los videitos que hacemos. Nos pueden buscar también por las obras que hacemos, por ejemplo, el compilado Tinta Negra, las obras Moscú, Berlín o Quisuato. Pueden darle Google, Quisuato o Cotoco Estudio, y les va a llevar irremediablemente a nuestras páginas. WhatsApp también tenemos. En WhatsApp también estamos, igual como Cotoco Estudio. Generalmente están en las que mencionaba, porque en Twitter tenemos más como reflejo, y si quieren escuchar nuestras narraciones, pues estamos en YouTube y en Spotify. En YouTube estamos como Cotoco House. Cotoco House, sí. Cotoco House. Y en Spotify como Audiolibros Cotoco, todo junto con K. Igual también aparecen en Spotify. En este proceso de dar esta información, ¿les ha tocado trabajar con alguien de otro país o en otro idioma? Pues... Bueno, ahorita estamos trabajando unos materiales para unas personas en Estados Unidos. Y estamos en un proyecto que apenas está empezando con unas personas de Argentina, pero apenas está empezando este segundo proyecto, y trabajamos un cómic para unos chicos de los Estados Unidos. Órale, ¿algún proyecto a futuro que estén planeando, que estén intentando hacer referente también a la literatura, pero un poco tal vez cambiando el giro? Nos decían también que como alternativo, como segundo ingreso se tiene esta situación de la ilustración, pero que nos puedan platicar. Pues lo que te comentaba, estamos haciendo un proyecto con unas personas de Argentina. Queremos hacer un desarrollo de narrativa interactiva. Apenas estamos empezando el proyecto, queremos hacer algo de un poquito de terror, pero todavía estamos muy en pañales, estamos en preproducción, con la parte de la historia, los conceptos. De hecho, en YouTube metimos una narración, que es un fanfic en audio de Resident Evil, del videojuego Resident Evil, pero es interactivo, es decir, para que el escucha tome decisiones. En la caja de comentarios están lo necesario para que tomen las decisiones para ver si logran llegar al final de la historia. Entonces ahorita estamos con este proyecto. Tenemos ahorita pendiente el segundo tomo de Quisuato de Romy, que ya está por salir. Estamos por lanzar nuestra nueva novela de vampiros, que es Ecos en la Noche, que de todas maneras pueden leerlo, se está subiendo en Wattpad para que lo puedan leer, para que sepan de qué se trata. De hecho, está concursando en los Wattis 2025 para Mejor Novela, junto con la novela Moscú. Órale, ¿y cómo damos el voto? ¿Cómo nominamos para que tenga más auge o que pueda ser ganadora? En wattpad.com/Cotoco Estudio van a entrar y van a ver ahí nuestras obras. Las que están participando son Ecos en la Noche y Moscú. Le dan clic y ahí mismo la página les va diciendo: esta obra está determinada para los Wattis, votar. Pues ya dejan ahí su voto.
Perfecto, pues ahí lo tienen, amigos, para que pues ayudemos en este caso a las obras de Kotoko Studio a ganar estos premios que seguramente pues les van a dar un ranking mayor en la misma plataforma. Y bueno, dejando un poco de lado esta parte de la autopublicación, en su caso como escritores, ¿ambos escriben o ambos, o sea, cada quien escribe sus novelas o de repente hay una colaboración entre ambos para generar alguna obra? Ambos nos dedicamos a escribir, aunque mayoritariamente el trabajo de escritor recae en mí porque Romy es dibujante. Sobre todo porque, como decían nuestros abuelos, no puedes replicar y estar en la profesión. Ajá. Pero, por ejemplo, Kisuato es una novela completamente de Romy. Sin embargo, aunque tenemos títulos separados, Berlín y Moscú, y así como Ecos en la Noche son míos, Kisuato es de Romy, y de repente sí hacemos colaboraciones. Por ejemplo, en la novela de Kisuato hay un par de personajes creados por mí, en Ecos en la Noche hay un par de personajes creados por Romy. Ajá, nos vamos echando la mano mutuamente. Ilustraciones para la novela de Agnosia fueron hechas por mí. Ajá, y obviamente tenemos trabajo en conjunto, que como por ejemplo lo que es Tinta Negra, que son historias de terror cortas, son historias que se publicaron hace tiempo, escritas por Jorge, dibujadas por mí. Son 4 historias de terror y cuentos, también son cuentos y narraciones, 4 narraciones escritas por Jorge. También a medio futuro queremos lanzar más cuentos de terror de ese tipo. Ahorita ya tenemos 3 o 4 listos que pueden incluso escuchar en las audionarraciones. Se van a hacer cómics. Uno de ellos se llama La Invitación. Es una historia de terror de un prisionero de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, al cual le hacen un juego bastante sádico, documentado históricamente, que los nazis se torturaban prisioneros con este juego tan sádico de la invitación, y en medio de su tortura conoce a un aliado impensado. Entonces estamos también planeando este cómic, lo estamos desarrollando. Bastante trabajo, bastante interesante. Entrando un poco más en su faceta como escritores, ¿cuál fue su acercamiento hacia la literatura, hacia la escritura? ¿En qué momento identificaron el hecho de decir, bueno, yo quiero escribir o necesito escribir? En mi caso particular, mi primera influencia vino de la televisión, con una serie bastante conocida llamada La Dimensión Desconocida. De hecho, siempre he dicho que Rod Serling, el creador de esa serie y otra muy similar llamada Light Gallery, fue mi maestro virtual. O sea, mi escuela básica de escritura la aprendí a través de sus cuentos cortos, con giro, con plot, etcétera, ¿no? Siempre me ha llamado la atención sobre todo lo que es la literatura de intriga, de terror, de acción, de aventura. Pero Rod Serling fue sin lugar a dudas quien me despertó la idea de yo quiero escribir cuentos así como lo manejaba él. Leyendo, justamente tuve un padre que fue hippie, entonces él le gustaba mucho leer, nos llenaba la casa de libros de todo tipo, enciclopedias, diccionarios, el Cervantes, los clásicos, los no tan clásicos, algunas historias un tanto contraculturales, le gustaba mucho leer a José Agustín, y entre eso y sobre todo leer cómics fue que empecé a desarrollar la idea de me gustaría hacer mis propias historias. De hecho, le comentaba a Jorge que uno de mis tíos me veía dibujando y me decía, está muy bonito, pero ¿cuándo tus propias historias? ¿Por qué no escribes algo propio? Y dije, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué no escribo algo propio? Yo leía mucho lo que era Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Me gusta mucho la ciencia ficción, en especial las distopías de lo que ha escrito Orwell y Huxley con El Mundo Feliz y 1984, siempre me llamaron mucho la atención. Las distopías, la literatura fantástica como la de Dungeons and Dragons, la de Conan el Bárbaro, Tolkien, o la ficción histórica como Shogun de James Clavell, de la cual vi la serie, me enamoré de la serie y dije, yo quiero escribir algo así. Me gusta mucho el concepto, ¿no?, que tienen tanto de la fantasía como de los mundos épicos. Entonces de ahí pues, a mí me nació mucho escribir eso. Interesantísimo. Regularmente la conversación se enfoca en la faceta del escritor y pues se toma esta pregunta que siempre hago pero que ya hemos contestado.
que es que si la literatura representa algún ingreso económico para ustedes como escritores, en este caso al tener ya Kotoko Studio, se sobreentiende, ¿no? Que sí están viviendo de la literatura. No quisiera entrar como en cifras o en porcentaje, pero hablábamos de esta parte de la ilustración o de la impresión, que es más tiene más peso, más relevancia en su caso Kotoko Studio que otro la otra parte del negocio. Lo que pasa es que, mira, como bien decía Leonardo da Vinci, nadie puede ser creativo con el estómago vacío y cuentas por pagar. Entonces nos pusimos Kotoko Studio porque abarcamos muchísimas facetas a nivel profesional, tanto creativo artístico como de publicidad. Entonces, hablando con la verdad, nuestro proyecto base entra precisamente, o nuestro ingreso base viene precisamente de proyectos hechos a segundas, terceras personas. Pero eso nos da también la libertad y nos da la estabilidad para poder invertir en nuestros propios proyectos. Entonces, también es un consejo que les damos, que vean su desarrollo como autores, no lo abandonen, pero primero tienen que asegurar un ingreso que les dé estabilidad y administrar su tiempo y ganancias. Evidentemente sí nos da a ganar, porque sacamos nuestras publicaciones, nuestros libros, etcétera, pero esto ya viene siendo un ingreso secundario. Ajá. Haciendo estos viene siendo un ingreso secundario. Y no está mal. No está mal porque para que se vuelva un negocio del cual finalmente tú puedas vivir, ya tienes que tener un cartel muy grande. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Por eso lo que mencionábamos, de que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es poco a poco. ¿Se puede? Pues sí se puede. Tan eso sí que nosotros estamos obteniendo ingresos de ello, ¿no? Pero a diferencia de muchos colegas, nosotros sí aceptamos hacer otro tipo de trabajos que finalmente son los que cubren nuestros gastos básicos, exactamente, y son los que se les dedica pues una parte del tiempo. Pues sí, justo creo que es como la constante de todos los entrevistados que hemos tenido, en el que la parte de escritura se vuelve algo, me atrevería a decirlo, visceral o necesario para hacerlo, y muchos lo confiesan así, que tengo otro trabajo, o tengo mi trabajo godín, o me dedico a otra cosa, para poder comprarme o costearme lo que necesito hacer, que es escribir. En su caso, si es una necesidad de estar escribiendo, lo hacen de repente porque ya tienen el proyecto iniciado, o tienen ahí, por ejemplo, varios escritos, borradores, en los que están intentando después trabajar. Sí es una necesidad, lo hacemos por placer. Sí, no paras, o sea, es algo que te va saliendo. Sí, también es así que entre broma y broma siempre he dicho que Romy es la de las pocas personas que conozco que hasta cuando no está dibujando. O sea, termina de hacer un trabajo de storyboard para una empresa, ilustraciones para alguna compañía, etcétera, y se relaja dibujando. En mi caso, yo duermo con el celular a un lado y tengo una aplicación de grabación de audio y de notas, porque de repente a mitad de la noche, sé que mucha de la gente que nos escucha le pasará lo mismo, a mitad de la noche en cualquier momento viene y me golpea una idea, ¿sabes qué? Me pongo a grabarla, grabo la idea como se me vino y ya al día siguiente lo escucho. Pero es una parte fundamental y esto es muy importante también porque si uno se encadena a un trabajo solamente porque paga tus deudas, dejando a un lado tus anhelos, tus deseos, tu naturaleza creativa, poco a poco se van hundiendo en una desesperación, en una depresión horrible. Entonces, si puedes campechanear ambas, decir, ¿sabes qué? Sí tengo un trabajo, como muchos dicen, es un trabajo godín, pero paga mis cuentas, sin embargo, también estoy realizando y cumpliendo mi faceta de escritor, y poquito a poquito voy a tal evento, y ya he vendido 2 libros, ya vendí 3 libros,
eso te va nutriendo, eso te va llenando. Sí, un amigo me dijo hace años, cuando todavía no lograba sacarla de Quisuato, que me veía desesperada porque en ese momento trabajaba a 2 horas de donde vivía y todo el tiempo estábamos haciendo campañas publicitarias para Walmart. A veces eran nada más recortes de fotos, no había nada de ilustración y yo me desesperaba y me decía, ¿sabes qué? Aunque sea media hora antes de irte, para el trabajo, o cuando llegues media hora antes de empezar, para un poco el trabajo y haz aunque sea 2 rayas de lo tuyo, 2 rayas, un poquito, para que no te desesperes, porque si no te vas a sentir que no vas a ningún lado. Avanza un poquito, y de poquito en poquito tendrás que ir avanzando un mucho. Sí, ese paso es constante, esa gota es constante. Entonces, para antes de lo que se imaginan, sabes que ya tengo mi obra completa, sabes que ya puedo empezar a promocionarla, ya puedo empezar a hacer esto, hacer lo otro, entonces les da un respiro, les da aire, sabes que ya estoy haciendo parte de lo que me gusta, ya estoy haciendo parte de lo que me motiva, y eso te inyecta nuevas fuerzas para seguir con tu vida y seguir construyendo. Claro, y bueno, mencionas algo interesante de la disciplina y la constancia. Sin embargo, bueno, de pronto puede ser una herramienta muy útil, pero en ustedes, ¿cómo funciona esta parte creativa? ¿Tienen algún ritual, algún amuleto, alguna manía para comenzar a escribir, o mientras están escribiendo, o después de escribir? No tanto como tal, lo que tenemos más bien, como bien mencionas, es disciplina, que es lo que le falla de repente a mucha gente. Como bien dice Romy, ¿no? A la musa la tienes que tener encadenada y a pan y agua. No puedes decir, es que yo trabajo cada vez que me baja la musa. Cada que quiera. No, así no funciona, ¿no? Entonces, sí nos disciplinamos bastante, desde el hecho de levantarnos temprano, hacer ejercicio, que es fundamental, que también les decimos, sea que escriban, sea que dibujen, enséñense a cuidar su salud, porque es una parte que muchos descuidan, cuidar sus ojos, cuidar sus manos. Tratamos de comer saludable, de hacer ejercicio, salir a caminar, hacer estiramientos, hacer ejercicios de fuerza, etcétera. Y tenemos un horario, como si estuviéramos en oficina. A tal hora me levanto, a tal hora ya terminé ya mi sesión de ejercicios, a tal hora ya terminé de desayunar, a tal hora me siento a trabajar, de tal a tal hora le paro porque es la hora de la comida, como termino de trabajar, a tal hora le paro. ¿Sabes qué? De lunes a viernes tenemos separados los días. El lunes se trabaja esto, martes esto, miércoles esto, jueves esto, sábado esto, el domingo descansamos, ¿no? Y así vamos avanzando de manera orgánica y bien cronometrada con los proyectos. Eso está importantísimo, tener un horario, una calendarización para realizar cada una de las cosas y no excederse o justo mantener la disciplina para tenerlo o terminarlo o mantener pues ese espacio para esa cosa. Algo que me gustaría comentarles con respecto a esta situación de la faceta de escritores, y que previamente, antes de la entrevista o fuera del aire, no se los pedí, no tuve la precaución de hacerlo, que pudieran tal vez compartirnos en esta sección que llamamos aquí en Oriente 99, en el programa de Unas Líneas o qué, desde la voz del autor, que quisieran compartirnos un fragmento de algo de su obra leído justo desde sus voces, para que pues nos deleiten un poco. A mí me parece bastante interesante cuando el autor pues lee, porque no es lo mismo que alguien lo lea y le dé el ritmo de acuerdo a la gramática que trae el texto, a que el mismo autor lo lea desde su inspiración, que recuerde cuando lo estaba escribiendo y le ponga esa emoción, que pudieran regalarnos algo desde sus voces, de su propia escritura e inspiración. Ay, sí, qué bonito. O sea, aquí tengo los escritos, si quieres verlos de aquí o si quieres de algún libro. Tienes el Quisuato tú, para que si quieres entonces con el Quisuato. Bueno, estoy buscando, tengo algún ejemplar en físico de la Agnosia. De Agnosia no hay, pero lo tengo aquí. Pues tenerlo, si quieres empieza tú con lo que busco. Ahí. Entonces te abro el documento. De Quisuato, deja ver un fragmento que no sea muy hardcore para que pueda escucharse. Como
como es una historia fuerte. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ver, mientras hablaba entre tartamudeos y desvaríos, Norima azotaba a Ryu contra el piso, al par que lo acomodaba. Toda su resistencia se terminó cuando le acomodó debajo del brasero. Tu padre me lo prohibía, dijo Norima, pero ya no, ya no. Hoy por fin tu cuerpo será mío, seremos uno. Quita tus manos asquerosas del príncipe, hijo de perra. Un destello de luz azul cruzó el calabozo de lado a lado, impactando en el cuerpo del torturador, quien fue lanzado al otro extremo del sitio. Tras él, una bestia roja se arrojó sobre el monje para golpearlo con una brutalidad sin medida. Ryu apenas veía borrosamente lo que pasaba. Sintió que alguien lo desencadenaba y trataba de revisarlo. De modo difuso, Ryu vio al león pelirrojo bañar en sangre a Norima y sonrió. Aquello era un karma de color carmesí que justamente tomaba retribución por tanto dolor sufrido. Por años había soñado que alguien entrara como ahora entraba este tipo a interrumpir la tortura y destrozar al demente monje. El cuerpo no le daba para más, pero esa visión era suficiente para poder desvanecerse en la inconsciencia con satisfacción absoluta. Morio, por su parte, no tenía suficiente. El haber perdido de vista a Ryu lo había puesto mal, y no cesó en buscarlo hasta hallarle. Ahora simplemente dejaba que su rabia asesina fuese libre, impactando sus puños macizos contra el monje, que en cuestión de minutos había quedado irreconocible, con un ojo hundido, costillas rotas, la mandíbula deshecha y los dedos rotos a punta de golpes con un mazo hallado en el calabozo. Morio no era un torturador refinado, lo suyo eran golpes contundentes. Casi a punto de matarlo, Tanejiro le detuvo. ¡Ey, ya! ¡Basta! Suficiente con eso. ¡No, suéltame, que aún no he terminado con este hijo de perra! Mejor deberías ver a tu protegido, Morio. Está Didi, llévatelo. Yo me encargo de este tipo. Morio captó algo en el tono de voz de Tanejiro. No estaba interrumpiendo la golpiza por piedad. Algo pensaba hacer. Podía notarlo. Asintiendo repetidamente con una sonrisa de sorna, se puso de pie y no le contravino. Simplemente fue por Ryu y envolviéndolo en el jaori de Tanejiro, lo sacó de ahí en brazos. Ya a solas, el joven monje de luz paseó alrededor de este supuesto hombre santo, paseándose mientras le analizaba, justo como un enorme felino juega con su presa antes de comérsela. La luz que irradiaba lastimaba a Norima más que los golpes de Morio. Con cierta hazaña, Tanejiro pisó la mano de aquel proclamado servidor de los dioses, asqueado y enfurecido con su hipócrita actitud. Le enfermaba de coraje ver en lo que se había convertido. Hay cosas, Norima-san, que son imperdonables, más viniendo de un hombre que se supone es un estudioso y amigo de la naturaleza. Me siento ofendido, insultado y sucio. No puede llamarse persona a alguien que es capaz de hacer daño a otro ser, sea del tipo que sea. Morio es visceral y pudo haberlo matado, pero si no lo dejé no fue por ayudarle, créanme, es porque voy a hacer justicia, devolviéndole un poco de lo que ha dado. A pesar de ser pacífico, el chico era un león, y como tal poseía afiladas garras. Se hincó al lado de Norima, haciendo un piadoso gesto que aparentaba ser una caricia, mas al tocar la piel, las garras brotaron de sus dedos, garras retráctiles, una curiosa característica de los miembros de ese clan. La mano de afiladas uñas se posó con crueldad en la frente del monje, y al instante, hilos de color escarlata y púrpura comenzaron a propagarse con asombrosa velocidad de la frente al rostro y de ahí a todo el cuerpo. Era como una asquerosa red de venas hinchadas que se hundieron en su cuerpo, provocando que la piel comenzara a hincharse en repugnantes pústulas que reventaron. La piel hervía, fermentándose asquerosamente y creando bubones hinchados en el cuerpo, dejando todavía más irreconocible al monje, quien lanzó un terrible alarido al sentir tal nivel de dolor. Ese gesto hizo sonreír a Tanejiro. ¿Le gusta el dolor? Oh, yo creo que sí. Vi cómo hacía sangrar a Katayama Dono. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso es divertido darlo más no recibirlo? Vamos, Morio le ha dado mucho el día de hoy. Debería disfrutarlo como cree que los demás lo disfrutan. Pero no os preocupéis, nadie os quitará vuestro amado dolor. Lo que es más, os lo regalo. Lo tendréis desde hoy hasta que yo decida, pues os he dado la peste. Conforme las heridas que hizo mi amigo sanen, la peste las reabrirá 10 veces más dolorosas que ahora, infectándolas y supurándolas, abriéndolas hasta que la agonía sea eterna. No sanaréis nunca. Tal es mi regalo a un asqueroso violador y enfermo mental como vos. Diciendo eso, dio una patadita al supurante cuerpo y salió de ahí, silbando y buscando el modo de amortajarlo para ponerlo preso ipso facto.
y ya. Órale. Bastante, vaya, es un fragmento en el que no sabemos bien la historia, pero al menos a mí me involucró bastante. Me imagino un calabozo, hay cosas de tortura bien extrañas. Esto está bastante descrito, bastante conciso, bastante interesante, y la verdad es que a mí sí me enganchó. Yo esperaría que nuestros escuchas de igual manera para pues conseguir esta obra. ¿El libro cómo se llama? Esta es de Kisuato, la criatura que vino del infierno. La pueden conseguir en Amazon, en Google Play Store, o nosotros en físico, o la pueden leer en Wattpad. Y ahorita va a leer Jorge un fragmento de su novela Agnosia, que es una historia de terror que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, en un asilo. En esta historia son un grupo de niñas en un asilo en las montañas durante la Segunda Guerra Mundial, y el asilo está controlado por los alemanes. Todas las niñas tienen padecimientos mentales. Este es un pequeño fragmento. Recuerdo que desperté sobrecogida con un ansia imposible de calmar. Desesperante y fría, sacudía mi columna llenándome de angustia. ¿Pero por qué? ¿Qué lo causaba o de dónde había venido? No entendía la razón de aquel brote de alarma y temor. Di vueltas en la cama, me repetí un centenar de veces que no había nada que temer. Conté muchas veces hasta perder la cuenta, pero de nada sirvió. No soportaba la cama. Me exasperaba tener que estar quieta. Había como una especie de hormigueo fantasmal pululando bajo mi piel. Intentaba rascarme en busca de aliviar la sensación, pero al solo acercar la mano, ésta desaparecía para volver más intensa al alejarla. No pudiendo soportarlo más, me puse en pie con sumo cuidado, pues no deseaba molestar a las demás. Pese a su tamaño, la habitación se me hizo chica ante una desesperación que me hacía sentir ganas de gritar a todo pulmón o correr sin miramientos ni dirección hasta hacer estallar las venas en mis piernas. Decidí entonces salir al corredor. Mortecino, apenas dibujado allá donde alguna lámpara se mantenía agónicamente encendida, el corredor se ofreció desierto y espectral. Si bien mi intención inicial era solo salir a tomar un poco de aire, al final eché a andar por el pasillo hasta llegar al final de este. A mi izquierda comenzaban las escaleras que llevaban hacia la planta inferior. A mi derecha, amplia y familiar, la estancia con balcón, aquella donde el hombre del bigote al que llamaban el Führer parecía mirarme insistente desde su mundo de tela y pintura, me recibió. El balcón tras la ventana me permitió contemplar el cielo sin luna. Me quedé de pie, mirando en silencio el paisaje sumido en las tinieblas. Buscaba calmarme, acabar de una buena vez por todas con aquella sensación insoportablemente desesperante. Fue entonces que algo se movió llamando mi atención. Lo percibí por el rabillo del ojo. Entonces volví la vista y aguardé por unos instantes. Justo cuando pensaba que quizás lo había imaginado, aquello volvió a aparecer. Una voluta de humo. Danzando en un gris azuloso, se desdibujó hasta perderse en el frío aire nocturno. Lentamente avancé hasta que al llegar a la entrada del balcón, me asomé para ver quién era. Leonor. La sorprendí en el balcón enredada en una manta de cara a la noche y fumando un cigarrillo. Me quedé sin habla. Fue entonces que recayó en mi presencia. —¿Qué haces aquí? —exclamó por lo bajo escondiendo la mano, no así el olor a tabaco. —¿Estás fumando? —le reprendí en voz baja. ¿Tienes idea de lo que la señorita Grossman o von Heydrich te harán si lo saben? No lo sabrán a menos que tú me delates. Acto seguido, di una fumada honda y desesperada, tras lo cual no exhaló, escupió el humo. Pude ver la angustia en sus ojos, así como el temblor en su mano, que en absoluto era de frío. Su mandíbula temblaba, como si quisiera castañear, pero ella lo impedía apretándola. En resumen, estaba muy asustada. Una chiquilla como ella jamás lo aceptaría, pues hacerlo le significaría perder el respeto de las demás. Sin embargo, el miedo estaba próximo a quebrarla. No sé si fue compasión, empatía o humanidad.
El punto es que fui a su lado y le solicité el cigarrillo. Aunque primero me miró extrañada, supongo que en mis ojos me adivinó las intenciones porque simplemente levantó la mano y me lo entregó. Una vez con él, le di una fumada e intenté tragar el humo. Obvio que no conseguí otra cosa que un ataque de tos, el cual callé con mi bata. Mi primer fracaso con el tabaco sirvió para algo, pues con una sonrisa medio disimular, ella palmeó mi espalda intentando ayudarme. Le devolví el cigarrillo, tras lo cual ella fumó para luego hacer aros de distintos tamaños con el humo. Ahora éramos cómplices del mismo crimen y estábamos unidas por la omertá, es decir, el código del silencio. —¿Cómo lo conseguiste? —pregunté. —¿El cigarrillo? Con uno de los soldados. —¿Simplemente le pediste un cigarrillo y él te lo dio? —No me lo dio, me lo cambió. —¿Por? —Un beso. —Un beso francés. —¿Francés? —Sí, francés. ¿Y cómo es? ¿En serio no lo sabes? —No. —Bueno, pero es que has vivido encerrada en una torre. —No —respondí suspirando—, solo drogada durante 3 malditos años. —¿Drogada? —preguntó mirándome fijo. —¿Era eso lo que tenías? —Uh-huh. —No te ofendas, pero siempre pensé que estabas mal de la cabeza. —¿Hay alguna aquí que no lo esté? —respondí con una sonrisa. —Touché. —Pero 3 años, es mucho. ¿Por qué te lo hicieron? —Por venganza. —¿De quién? —Patronelli. Puta de mierda. Espera, recuerdo que alguien me contó algo. La cortada en el brazo. Fue por eso, ¿verdad? —Exacto. Agredió a Sandy y yo la defendí. —¿Y aún así proteges a Sandra? Esa mocosa fue la causa de que te embotaran de drogas y luego se volvió el perro faldero de Patronelli. —No es como crees. Patronelli era una perra sádica que nos lastimaba y humillaba a todas, ¿te consta? Sandy simplemente tuvo la desgracia de ser elegida como su blanco esa mañana, igual que pudo ser cualquiera. De no ser por ella, Patronelli me hubiera dejado morir en una cama revolcándome en mi mierda. Sandy se ganó su confianza para estar a mi lado. Ella pasó poco más de 3 años bañándome, limpiando mis desechos, enseñándome a caminar, a comer, todo. Ha soportado que las demás niñas y enfermeras la insulten, molesten y agredan, sin saber la verdadera razón de sus acciones. Me protegió cuando estaba más vulnerable. Lo que es más, de no ser por ella, que me sacó a escondidas cuando los militares fueron al hospital, no estaría aquí platicando contigo. ¿De qué hablas? Cuando los alemanes seleccionaron a las niñas, yo no fui tomada en cuenta, pero Sandy desobedeció a Patronelli y me llevó con ella para seguirme cuidando. Ya estando aquí, siguió velando por mí hasta el día en que ese pedazo de mierda fue echada y los efectos de su medicación desaparecieron. Volví a tener conciencia de mí precisamente el día que tuvimos el encuentro en el pasillo. ¿Y por qué Sandra jamás dijo nada? Porque Patronelli hubiera hallado la manera de joderme aún más. Mientras Sandy obedeciera sin chistar sus órdenes, incluso el mantener la boca cerrada, la dejaría cuidar de mí. Así que he estado soportando callada el desprecio de todas las demás, tan solo por ayudarme. Leonor guardó silencio. Me miró unos instantes en busca de la verdad y al descubrir que se la había dicho por completo, bajó la cabeza y al final habló suavizando su voz. Cedé en los labios, con la boca abierta y usando la lengua. ¿De qué hablas? El beso francés, así es como se da. ¿En serio? ¿Besaste así a uno de los soldados por un cigarrillo? Mira, niña, respondió volviendo a su tono defensivo. No tienes ni idea de cómo me siento, así que no intentes juzgarme. Lo siento, no fue mi intención, créeme, le dije, tras lo cual permanecimos calladas un tiempo. Cuando sentí que volvía a relajarse, pregunté, ¿hace cuánto que fumas? 1 año. ¿Y siempre los has conseguido así? Sí, respondió lanzando humo. Pocas cosas tenemos con las que podamos negociar.
Veo que es importante para ti fumar. No tienes idea. La tendría si me la explicas. Me miró directo a los ojos como tratando de averiguar si en verdad sus palabras me importaban o si tan solo era mentira. Cuando vio que era cierto, volvió la mirada al paisaje y respondió: me ayuda. ¿A qué? A entretener la cabeza, a mantenerla ocupada. Miro el humo buscando formas, animales, paisajes, flores. Trato de hacer tantas formas como pueda con él, cosas que me impidan dormir. ¿No te gusta dormir? No cuando me siento así. ¿Así cómo? Angustiada, nerviosa, con un hormigueo insoportable en la piel, con estos escalofríos que me recorren los costados erizándome. Fumó ávidamente para luego unir sus manos haciendo un hueco, el cual pegó a su boca para exhalar en él en humo. Siento los dedos helados, fríos, como si estuviera muerta. Vi tal angustia en su mirada que sin pensarlo tomé sus manos con las mías y las froté intentando calentarlas. Efectivamente, se sentían álgidas y temblorosas, así que las llevé hasta mi boca e intenté calentarlas con mi aliento. Ella miró atónita todos mis intentos de hacerle entrar en calor. El cigarrillo se terminó y Leonor lo tomó de su boca para lanzar la colilla por el balcón mientras decía: es hora de volver, pero hay que hacerlo en silencio. No le diré a nadie de los cigarrillos, prometí frotando con mis manos las suyas. Por toda respuesta, ella sintió, pero si bien no lo pronunció, en sus ojos un claro gracias destelló contra su voluntad. Mientras caminábamos, le pregunté su nacionalidad. Soy de Luxemburgo, respondió ella. ¿Luxemburgo? ¿Hablan francés allí? Así es, respondió asintiendo. ¿Alguna vez has ido? No lo sé, es decir, no que yo recuerde. Un sonido brotó en ese instante. Fue como algo agudo picando sobre duro, como una aguja golpeando o algo así. Me detuve por un instante. Volví la vista y observé el camino que dejábamos atrás, pero solo hallé oscuridad y silencio. Cuando giré para preguntarle a Leonor si había escuchado algo, la vi observar en la misma dirección con gesto serio. Al final, echamos a andar de nuevo, mientras ella preguntaba: ¿Cómo sabes que se habla francés en Luxemburgo? Por algunas palabras que has dicho, y sobre todo tu acento, Rey. Hablas muy gracioso el alemán. Pues tú tampoco eres de Montblanc, querida. Se te nota lo italiana, dijo sonriente mientras codeaba suavemente mis senos haciendo alusión a su tamaño. ¿Montblanc? Medité pensativa. Monte Bianco. Estamos en Monte Bianco, ahora lo recuerdo. Había un pueblo. Yo dormí y cené ahí con mi abuela por última vez. De nuevo escuché ese golpeteo, solo que ahora un tanto más claro. Una parte de mí quería preguntarle a Leonor si lo había escuchado, pero otra, no más grande, pero sí más desesperada, se hallaba enfrascada en sujetar ese pequeño pedazo de memoria, el cual ofrecía desvelar por fin el desdibujado rostro de mi abuela. A ojos cerrados buscaba aferrar aquel retazo sin rasgarlo en el proceso, pero el sonido continuaba, persistía como toqueteando mi cabeza buscando desesperadamente atención. Iba en aumento, pero ahora se multiplicaba, como si varias agujas corrieran a tropel sobre algo duro. Leonor me apremiaba para volver a nuestras habitaciones, pero yo no podía avanzar. Necesitaba hacerme con todos esos recuerdos. Leonor me apuraba angustiada, pero yo me negaba a marchar. Era como si balanceara una pelota en mi nariz. Temía que si me movía un solo milímetro, todas esas memorias caerían al piso haciéndose añicos. Recordaba la voz de mi abuela, sus palabras mientras ella acariciaba mi cabello. Deseaba verle el rostro, pero era imposible. Ella me tenía arropada contra su pecho. El maldito ruido no cesaba, al contrario, se volvía más fuerte. Correteaba haciendo un chasquido cada vez mayor, y mi mente seguía peleando enfrascada en una jodida lucha entre querer separarme de mi abuela para ver su rostro y el no querer abandonar su pecho donde me sentía segura, tibia
y Amada aspirando su perfume de flores. Desesperada, con un dolor destrozándome las sienes y harta del jaloneo por parte de Leonor, exclamé: «¿Qué es ese maldito sonido?». No pude terminar de hablar, pues de inmediato sentí un tirón por parte de ella. De forma brusca y atrabancada, Leonor echó a correr por el pasillo sin soltar mi mano, la cual aferraba con todas sus fuerzas. Iba a demandarle una explicación, cuando a mi espalda el sonido castañante se escuchó tan nítido y cerca, que volví mi rostro para intentar averiguar de una jodida vez qué lo provocaba. No lo hubiera hecho. El pasillo, otrora rancio y elegante, ahora era una disonancia arquitectónica completa. De frente teníamos el mismo corredor de siempre, pero a nuestra espalda cambiaba por completo. Rojo. Los muros en su parte alta eran de un rojo intenso, sucio, raído, salpicados de grumos y manchas, algunas presumiendo un chorreado añejo que se aglutinaba en las paredes como costras intentando secar. La parte baja de los muros era parduzca y desvencijada, parecía haber tenido algún recubrimiento de madera, el cual había sido arrancado de unos lados y cubiertos por mugre en otros. Había 2 puertas blancuzcas y percudidas, una a cada lado, pero lo más extraño era que, al contrario de la arquitectura natural de la casa, unos peldaños de sucio granito blanco nacían para luego ascender torciéndose a la derecha. Mi ser entero yacía sumido en un desconcertante miedo. Sin embargo, como si no bastara, pude ver claramente cómo la puerta del lado izquierdo se abría. Lo que vi emerger... ¡Oh, Dios mío! Primero fue una punta aguda y negra como una aguja ennegrecida y articulada del tamaño de un brazo de un adulto. En un inicio no le hallé sentido, hasta que apareció una segunda. Se movían palpando, buscando de una forma escalofriante y asquerosa. Entonces emergieron otras 2 más grandes, y luego 2 más, hasta que al final surgió completa. Como brotando de un sórdido y maloliente agujero, una enorme araña trepó por el muro izquierdo tras nosotras. Primero, moviéndose entre las tinieblas, hurgó con sus patas frontales como buscando el rastro, y lo halló. No sé si fue por el amortiguado pero vibrante retumbe de nuestra carrera, pero de inmediato enfiló hacia nosotras. Cuando esa porquería avanzó más, pude verla por completo. Las malditas piernas casi se me doblaron por el terror. El solo recordarlo me estremece, me causa un terror mezclado con asco. Frente al vientre hinchado de pálida y sucia corteza poblada de un pelambre asqueroso y negro, había un torso, un jodido torso, unido por debajo de las costillas al cuerpo abotagado y de patas agudas como lanzas. Un ser se balanceaba horrendo y asqueroso. Sus manos, enjutas y pegadas al cuerpo como atrofiadas, tenían dedos terminados en huesos, los cuales, debido a lo malformado y torcidos, no podían sujetar nada. El cráneo, pelado desde la frente hasta media testa, ondeaba una pringosa y larga cabellera que le nacía desde la nuca, la cual, encanecida y enredada, colgaba desordenada hasta poco más abajo de sus hombros. Pero lo más horrible era el rostro, si es que tal nombre pudiera dársele. De piel ajada y pálida, con unos ojos hendidos de párpados purpurinos, solo mantenía un mediano atisbo humano hasta la nariz, decrépita y de punta ancha, pues luego de esta, 2 colmillos castañaban babeando en busca de cualquier cosa para tragar. Para ese momento Leonor ya no tenía que tirar de mí. Yo misma corría a la par apretando su mano. Este gesto era una forma de apoyo, una muda y tácita promesa de que si alguna caía, la otra la levantaría. La porquería seguía corriendo por el muro izquierdo tras nosotras, mientras los pulmones nos dolían como si lleváramos kilómetros. De nuevo esa sensación, como si la maldita casa agregara metros bajo nuestros pies, se dejó sentir. Al final, Leonor alcanzó la puerta del cuarto de limpieza. Con una mano la abrió y con la otra me arrastró hasta el interior.
En medio del silencio y la penumbra del cuarto, escuchamos el repicar de las patas de aquella cosa acercándose. Llegó hasta nosotras, la oímos chasquear y resoplar asquerosa. El corazón nos golpeaba con tal fuerza que las sienes empezaron a palpitar y doler al mismo ritmo. No dijimos nada, no emitimos sonido alguno. Al final, la cosa se cansó de buscar y se alejó. Luego de varios minutos de silencio, cuando sentimos que se había marchado, nos dejamos caer al piso. Al recuperar un poco el aliento pregunté, ¿qué mierda era eso? Los ojos de Leonor, enormes como platos de cristal, me miraron irradiando una chispa de júbilo en medio del terror que los rodeaba. ¿La viste? ¿Tú también la viste? Claro que la vi, igual que ese pasillo extraño y podrido. Partiendo el terror que lo cubría, una mueca de alegría y alivio brotó del rostro de aquella chiquilla, la cual, arrojándose a mis brazos, me aferró con ansia al tiempo que murmuraba, «Entonces no estoy loca, no estoy loca». Yo simplemente la abracé mientras le musitaba, «Y si lo estás, no eres la única». Pues sí, fue un de terror. Yo creo que sí está bastante detallado. Tiene como que esas subidas y bajadas de ritmo. La verdad es que yo sí me metería también en unas líneas de esta obra. Yo esperaría incluso, bueno, que ustedes, queridos escuchas, también pues intenten conseguir este material. Ya nos dieron las redes sociales, están en Amazon. Me restaría por esta entrevista, si hay alguna información o algo que se me haya pasado preguntarles, que consideren mencionar y que es importante, este es el espacio, el micrófono es de ustedes. Pues los invitamos a seguirnos, como siempre les comentamos, hacemos videitos, tanto en YouTube como en TikTok, nos pueden mandar mensaje, siempre respondemos, mensaje privado, aunque sea para preguntarnos cuáles son nuestras obras favoritas, sin ninguna bronca, estamos muy al contacto, nos gusta hacer nuevas amistades, nos gusta conocer gente, colegas sobre todo que quieran platicarnos o que quieran compartir con nosotros. También si la gente, los que nos escuchan, tienen por ejemplo WhatsApp o tienen algún tipo de contacto que digan, oigan, quiero leen mi obra, sí, también leemos tu obra y le echamos una mirada porque nos gusta mucho la retroalimentación. Hay una cosa que veo que es un fenómeno muy constante, todo el mundo quiere que lo lean, pero nadie lee de regreso. Entonces, sí soy de la idea de, pues, te leo, me lees, ahora sí que nos leemos mutuamente y nos opinamos mutuamente, ¿no? Para saber en qué estamos fallando, porque a lo mejor luego no vemos este tipo de cositas, ¿no? Y también, si tienen relatos cortos del tema que sea, que se adapten a lo que hacemos, que quieran que se narren, pues nos los pueden enviar también por mensaje, y si la extensión es adecuada, y sobre todo si lo tienen registrado, pues se puede hacer la narración. De hecho, ya nos han caído algunos, pero como no tienen registro, preferimos no narrarlos, más que nada porque al no tener registro, alguien lo suelta, alguien lo oye, lo puede registrar, y ¿para qué quieres, no? Y esa es una recomendación que sí nos gustaría dejarles. No suban nada a internet sin proteger lo que les pueda doler perder. Así de sencillo. Mucha gente nos dice, es que nada más es una cosita que se me ocurrió, sí, pero es tu autoría, es tu idea, es tu proyecto. La recomendación que siempre les damos es primero registren. De todas formas, el registro se puede actualizar, así que no importa si no está terminado. El asunto es que tengan algo que proteja su idea, porque créanos que volando pican. Ajá, por ejemplo, los fragmentos que leímos, ambos ya están registrados, así que no hay ningún problema. Ok, perfecto, ahí está el consejo justo para todos nuestros escuchas o escritores que están intentando dar a conocer su obra. Con esto los dejaría con este material que, pues, si bien nos hace cambiar un poco la pregunta del programa, de meternos unas líneas de nuestro invitado, que en este caso les hago la misma invitación a que se metan unas líneas, considero que la pregunta la cambiaremos un poco a que, pues, ya teniendo esta información que Kotoko Studios
nos está proporcionando y que también nos está dando la oferta para que pues ustedes aprendan a autopublicarse, pues la pregunta sería esta, que si se atreverían ustedes a compartir su material para que nos metamos unas líneas de su inspiración o qué. Pues de mi parte sería hasta el momento todo. Agradezco mucho el tiempo de nuestros invitados, agradezco también queridos escuchas que se hayan conectado a esta emisión. Recuerden que estamos subiendo periódicamente los episodios que transmitimos aquí en Oriente 99, los mandamos a las plataformas también de Spotify, de YouTube, subimos el video a Facebook. Entonces pues agradecer a Oriente 99 por dejar que compartamos este tipo de material. De mi parte sería todo, que tengan una buena noche, nos escuchamos la siguiente semana, se quedan con la programación musical y nocturna de Oriente 99. Adiós. Estas páginas ya se terminaron, pero todavía hay bastante por escribir y leer. Nos escuchamos la próxima semana.